Mateo capítulo 6, versículo 9. ¿Estamos allí? Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Puede sentarse, hermano. Hemos estado hablando de la voluntad de Dios. Decíamos, hermano, que el que hace la voluntad de Dios trae el cielo a la tierra, trae el cielo a la casa. ¿Un amén? El que hace la voluntad de Dios trae el cielo a su familia. El que hace la voluntad de Dios trae el cielo a sus finanzas. El que hace la voluntad de Dios trae el cielo a su propio cuerpo. De su interior brotan ríos de agua viva. Amén. Hermano, dice la Biblia que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. O sea, si yo entro en la voluntad de Dios, yo voy a traer los cielos aquí a la tierra. Amén. Hablábamos que el que hacía la voluntad de Dios, hermano, dice la Biblia en primera carta de Juan capítulo 2 versículo 15: el mundo y sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando hacemos la voluntad de Dios, todo lo que emprendemos, lo que hagamos va a permanecer. Hay gente que, hermano, ha fracasado en cosas, emprende algo y no se le da, pero cuando usted está en la voluntad de Dios, hermano, las cosas permanecen. Permanece, usted permanece. Usted emprende un negocio, permanece. Emprende algo, permanece, avanza. ¿Por qué? Porque está en la voluntad de Dios. Amén. Si usted está en la voluntad de Dios, no tenemos por qué temer, porque vamos a permanecer. Lo que hagamos, hermano, va a prosperar. Eso lo dice la palabra del Señor en Josué. Josué 1, hermano, dice, capítulo 1, dice que usted todo lo que emprenda será prosperado, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos en la voluntad de Dios, porque atamos las palabras de Dios a nuestro cuello. Entonces hará próspera la morada de tu justicia. ¿Cierto que sí? Hablamos, hermano, de la voluntad de Dios. Dice que mi comida y mi bebida es el que hace la voluntad de Dios, decía Jesucristo. Hablábamos también, hermano, de que la voluntad de Dios es progresiva, y aquí vamos a empezar. En Romanos capítulo 2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Y si usted y yo estamos dentro de la voluntad de Dios, tenemos que ir avanzando cada día más. Si no avanzamos es porque no estamos dentro de la voluntad de Dios. Dios, hermano, una de las muestras de que yo estoy en la voluntad de Dios es de que yo le sirvo al Señor más, de que cada día lo busco más, de que leo más la palabra, de que busco que más meterme en las cosas del Señor. Estamos en la voluntad de Dios, avanzando de gloria en gloria, de poder en poder, como la luz de la aurora. Una de las señas de que yo estoy en la voluntad de Dios es que yo mismo hago un examen. Yo este mes, ¿qué hice? Hice esto, me congregué tantas veces, ¿en qué estoy sirviendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es progresiva. Dígale al que tiene a su lado: la voluntad de Dios es progresiva. Dígale, hermano, mire, si no crees, dígale al que tiene a su lado: si no crees es problema tuyo. Dígale. Sí, pero la voluntad de Dios es progresiva. La voluntad de Dios, ¿cómo es? ¿Ah? Hermano, no nos podemos quedar en el mismo nivel. Hay gente que se conformó y se quedó en el mismo nivel. Y no crecemos, no avanzamos, no oramos. Pastor, es que estoy haciendo esto mal. ¿Y qué pasa? Crezcamos, hermano, espiritualmente. Leamos más la palabra, oremos más, busquemos más, que el Señor va a lidiar con eso. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Que la gente revuelve dos cosas. Los compromisos que tenemos que hacer como hijos de Dios y nuestra vida personal con el Señor en cuanto a la obediencia. Hay gente, hermano, que la Biblia dice que lo cojo no se salga del camino, ¿cierto? Hay gente que tiene problemas, hermano, tiene por allá cosas que no ha resuelto con el Señor. Un pecado que de pronto cae de vez en cuando o hace algo, hermano, y está en esa cosa. Y sabe qué es lo que pasa: el diablo lo enjuicia. ¿Para qué vas a ir a orar si vos estás en ese pecado? ¿Para qué vas a ayunar si estás en ese pecado? ¿Para qué lees la Biblia si vos sos un pecador? Y esa es la trampa más vieja de las tinieblas, hermano, para que la gente no entre en la voluntad de Dios.
Cuando usted, hermano, no importa lo que haga, pase lo que pase, usted sigue buscando al Señor, usted intensifica la búsqueda, hermano, con el tiempo el Señor le va a resolver ese problema. No lo veo convencido. Pero caen en la trampa más vieja. No, pues como estoy haciendo esto, pues yo para qué oro, ni para qué miro al cielo. Y muchas personas, hermano, de pronto dirán, hay un cortocircuito, pero hermano, el que le quita el pecado a usted es Dios. No es su esfuerzo. Dios es el que te coge y te quita el pecado. Porque Él es el que lo quita, no yo, no es mi esfuerzo. Porque entonces ¿quién se gana quién se gana los reflectores, la gloria? ¿Yo o Cristo? Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario, hermano. Que lo cojo, el apóstol Pablo dijo que lo cojo, no se salga del camino. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Hay un error y menguan en la búsqueda del Señor. Cometen un pecado y ahí mismo no, se quedaron allí. No, yo que son demonios de juicio y de culpabilidad. Lógico, el Espíritu Santo le dice, tenés que regular eso, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Pero que no merme la lectura de la palabra, el congregarme, el orar, el ayunar, que no merme eso. Que si no mermamos eso, hermano, cuando menos piense, yo he conocido personas, hermano, que han llegado a la iglesia y que uno los ve con unas situaciones terribles, pero pasa el tiempo y se convierten en pastores, se convierten en personas llenas de Dios con el tiempo, hermano. Y los que uno veía como ungidos y súper que iban, hermano, en un Ferrari y que usted los veía, oh, qué hombre de Dios, ya no están. No están. Ya no están, hermano. Porque es que, hermano, acuérdese, uno piensa, uno se deja llevar por las buenas costumbres y por las cosas que uno ve. Pero no, hermano, es el que permanece en el Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si usted y yo permanecemos, me caí, vuelvo y me levanto y sigo. Pero entonces la gente deja de leer la Biblia, deja de buscar del Señor, se pierde por temporadas, se pierde por meses, años. Y vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque no conoce la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿qué es? Es santificarnos. Esa es la voluntad de Dios. Eso es una de las partes de la voluntad de Dios. Entonces, hermano, diga conmigo, la voluntad de Dios es progresiva. No nos conformemos con el nivel que tenemos, hermano. Tenemos que crecer, avanzar, hermano. Si oraba tanto, oremos más. Si leía más la Biblia, léala más. Intensifiquemos para que crezcamos. Si no, no vamos a crecer. El que está en el gimnasio todos los días le mete un peso, pero cuando ya lo domina, le mete más peso y así va a crecer. Así vamos a crecer. Pero hubieron cristianos, hermanos, de que como avanzaron en la iglesia y llevan años en la iglesia, llegaron a un punto y ya después menguaron y ya piensan, como no sienten ya casi nada y como ya no pasa nada en sus vidas, piensan que ya alcanzaron todo y que ya lo saben todo y que ya no hay nada más de ahí para allá. No conocemos ni el 1% de Dios. Yo ya sé cómo es eso. Vamos a leer Filipenses, hermano. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 13. Mire, hermano, que el apóstol Pablo le llegó ese sentimiento y él escribió esto muy importante. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Leámoslo desde el 12. Mire que él repite la misma frase. ¿Por qué será? ¿Qué dice Filipenses 3:12? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Qué dice el 13? Hermanos, prosigo a la meta de ¿qué? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, mire, si el apóstol Pablo escribe y dice, no es que no pretendo ya haberlo alcanzado, es porque, hermano, hay personas que ya pretenden haberlo alcanzado. Me hago entender. Hay gente que ya pensó que lo alcanzó, ya cogió el cielo con las dos manos.
Hermano, y aquí en la tierra no hay ningún hombre que sea como el apóstol Pablo. Él era, dice la Biblia, que hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. ¿Quién cumple la ley, hermano? Nadie. Y ese hombre la cumplía. Él tenía los 9 dones del Espíritu Santo, hermano. Hablaba en lengua más que todos los hombres. Ahí él mismo lo dice. Hablaba como 4 idiomas. Y él dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él sabía manejar eso, hermano. Él le llegó ese tiempo donde decía, no, yo ya lo sé todo. Pero él sabía, hermano, y él conoció a Dios y sabía de que no lo conocía todo. Él no se dejó envanecer. Y muchas personas, hermano, piensan de que porque tuvieron una experiencia con el Señor, ya, hermano, ya llegaron al tope y ya lo conocen todo. Y hermano, y dejan de buscar al Señor, se enfrían y como tienen mucho conocimiento y no sienten nada, piensan que ya no hay nada más allá del otro lado. Pretenden ya haberlo alcanzado. Hay personas que ya creen que lo alcanzaron, que ya como se leyeron la Biblia, yo ya sé todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no sienten nada y no pasa nada nuevo en su vida, se frustran. Se frustra, entra una frustración, entra una jartera, entra una pesadez, hermano, porque duraron mucho tiempo en el evangelio, pero ya como menguaron la búsqueda del Señor, no esperaron en el Señor, hermano, no esperaron su perfecta voluntad. Ya no pasa nada en su vida, entonces se frustra y entonces piensan que ya no hay nada más al otro lado. Yo les conté a ustedes, hermano, que Alejandro Magno, él, inclusive la palabra apóstol, los 12 apóstoles viene de Alejandro Magno. De ahí salieron, hermano, los 12 apóstoles, o sea, no los de Cristo, sino esa frase, los apóstoles, hermano. Y Alejandro Magno tenía 12 hombres que eran 12 generales. Y dice, hermano, la historia, lean la historia, que eso es verídico, que ellos iban conquistando, hermano, iban conquistando. Y había un dicho y decía, hermano, la gente y la historia pensaban que después del río Éufrates ya no había nada más, que ese era el fin del mundo, porque, hermano, ellos decían que la tierra, después del río Éufrates, que la tierra era plana, y que el río Éufrates, después de ese río, ya era el abismo y se caía todo. Ellos llegaban hasta el río Éufrates y se devolvían, no había nada más para allá. Ellos ya habían conquistado todo el territorio. Y ese hombre tenía un espíritu de conquista tremendo. Y él se frustró porque no había más que conquistar. Y el hombre, hermano, tenía 12 generales. Y se emprendieron, se embarcaron en el río. Desmontaron esa estructura mental, desmontaron esa fortaleza y se fueron a cruzar el río. Si nos morimos conquistando, pero vamos a ver qué es lo que hay al otro lado. Y se montaron, hermano, y cuando ven tierra, hermano, y ahí mismo se alegraron y empezaron a conquistar más y más hasta llegar al Asia. Eso lo dice la historia. Pero las personas, hermano, piensan de que no, ya no hay más para allá. No, ahí para allá ya no hay más. Hasta allí se llega. Después de eso ya no hay más. Esa es la culminación del cristianismo. Y la voluntad de Dios, hermano, es algo eterno. La voluntad de Dios es algo que no es infinito, hermano. Entonces los cristianos, mire, el apóstol Pablo, eso es un mal que le llega a la persona cuando tiene años en el evangelio y cuando ha estudiado mucho la palabra del Señor y ha escuchado mucho o se llena de mucha información. Pretende que ya lo alcanzó. Aquí dice, y dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Hermano, sí, el Señor me usó atrás, hizo milagros, me bautizó con el Espíritu, me guardó, me ha hecho esto, me ha bendecido, pero hay que dejar eso atrás y proseguir a lo que está adelante. Pero la gente, hermano, no olvida atrás, sino que se acuerda y entonces vive el pasado y mantiene con esa nostalgia y esto y lo otro y no prosigue, no se extienden para ir adelante a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Proseguir. Sigo, Señor, necesito más. Yo no me conformo para este año. ¿Qué logré en este año? ¿Qué hice? ¿En qué serví? ¿Qué logré? ¿Cuántas personas me gané? ¿Qué hice?
Si llegamos al fin de año y nada de eso, hermano, somos un fracaso. Desperdiciamos un año de vida y de oxígeno. ¿Sí? No hicimos nada. Sí, subsistir, sí. Porque es que el cristiano, hermano, que lleva años, que ya sabemos lo que tenemos que hacer, hermano, tenemos que tener, hermano, un cronograma, organización. Bueno, yo necesito orar o ayunar. ¿Cuánto tiempo hice en este año? ¿Cuáles son mis proyectos? Ya este año le quedan menos de 4 meses, hermano. O 4 meses. ¿Estamos en qué? En septiembre, ¿no? Agosto. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Quedan 4 meses y pedazos. ¿Y qué logramos en este año? Comí, me comí, dormí y no más. Y el próximo año, ¿qué metas tenemos? ¿Qué logros queremos tener? Entonces hay gente que ya pensó que lo alcanzó ya. No, ya lo alcancé y se sentó y ya. Entonces, ¿qué? Empiezan a hacer lo que les gusta, no lo que Dios les está pidiendo. Y se salen de la voluntad de Dios. Y ahí es el problema. ¿Por qué? Porque acuérdese, vamos a leer, hermano. Vamos a leer Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo 12, versículo 47. Esta mañana hablamos, hermano, de ese versículo. Lucas capítulo 12, versículo 47. ¿Estamos allí? ¿Qué dice la palabra del Señor? Léalo otra vez duro. Hermano, mire lo que dice la palabra del Señor. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. En otra versión dice muchos golpes. Dios ya nos dijo lo que teníamos que hacer. Porque hay personas que mantienen enfermas con azotes y cosas porque no salimos de la voluntad de Dios, hermano. No salimos de hacer lo que Dios nos está diciendo desde hace rato. Por hacer lo que nosotros queremos hacer. Lo que me gusta. Ay, es que a mí me gusta. Pero a Dios no le gusta. A mí me encantaría. Hermano, mire. Dice aquí que nos tenemos que preparar. Dios le dice, por eso nos dice, ore, ayune, venga a los cultos, haga esto, haga lo otro. Eso se llama preparación. Diga preparación. Porque cuando llegue el momento, hermano, como dice la Biblia, llegó el esposo y no encontró la lámpara llena de aceite, hermano. Entonces, la voluntad de Dios, hermano, Dios nos ha dicho. Esta es la voluntad escrita de Dios, pero también está la voluntad personal que cada uno nos ha pedido algunas cosas, hermano. Y usted y yo, como al principio de este estudio le dije, el Señor le ha pedido a usted cosas específicas y me ha pedido cosas específicas a mí y no las hemos hecho. Por eso no hemos crecido, no hemos avanzado. Y por eso, hermano, hay un vacío en el alma, en el corazón. Porque cuando uno no hace la asignación que Dios le mandó a hacer, se genera un vacío y hay un caos. Pregúntele a Satanás. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque Satanás, hermano, Dios le había encomendado algo, la adoración, y él no cumplió con su asignación. Cuando uno no cumple con la asignación, hay tristeza, depresión, angustia, soledad. Hermano, no hay nada, no lo llena nada. Pero cuando usted y yo cumplimos con la voluntad del Señor, entramos en el reino. La Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿en dónde? En el reino de los cielos, sino que, sino el que hace qué. ¿El que hace qué? Vamos a leer, hermano, Mateo capítulo 7, versículo 21. Yo sé que usted lo ha leído ya. Mateo 7, 21. Dice,
no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, mire, vuelvo y le digo, una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar en el reino. El reino ya se acercó. Jesucristo en Mateo capítulo 4 dice, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se acercó. Cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, entramos en el reino. Y es justicia, paz y gozo. Dios te hace justicia, Dios te trae el gozo, Dios te trae la paz cuando entramos en el reino. Es más, en el reino es justicia, paz y gozo. El ambiente es paz, el ambiente es justicia, el ambiente es gozo. Dios no lo va a traer, eso está dentro del reino. No tienes que hacer nada para sentirlo, solamente entrando ya lo siente. Usted cuando entra a un banco, hermano, y está dando mucho calor, usted entra, usted siente ese fresco tan sabroso, ¿cierto? O usted tiene que hacer algo para ventilarse. No, usted ya siente, porque el ambiente es ¿qué? Es fresco. El ambiente del reino de los cielos es justicia, es paz y es gozo. Ese es el ambiente del reino de los cielos. Justicia, paz y gozo. Y cuando usted y yo, hermanos, entramos en el reino, Dios te hace justicia. Decíamos que si te debían platas, hermano, el Señor las va a sacar al diablo, la va a hacer vomitar. La Biblia en Job dice que él hará vomitar lo que se comió el devorador. Esos tiempos de tristeza, esos tiempos de lágrimas, esas lágrimas que derramó, esa soledad, ese dolor, esa escasez que se vivió, el diablo se la va a tener que devolver. ¿Cómo? No sé, pero se la tiene que devolver. No, hermano, como dos amén. Bueno, Señor, no le devuelvas nada al que no diga amén. Trabajos que hizo, hermano, no le pagaron, hermano, lo trataron mal, lo humillaron, no le hicieron justicia, hermano, el tiempo de sufrimiento, de dolor, en la niñez, de escasez, donde lo humillaron, donde no hubo, hermano, esas bacanales. El diablo todo eso lo tiene que devolver. ¿Ningún amén? Señor, devuélvemelo a mí todo, Padre, devuélveme todo, hazme justicia, Señor. Lo veo muy serios, hermano, muy serios. Dígale que tiene a su lado, Dios está pidiendo otro poquito. Dígales, Dios está pidiendo otro poquito. Subir de nivel, hermano, espiritual. Pero si nos quedamos allí mismo estancados, no, la voluntad de Dios es progresiva, es buena, agradable y perfecta. Y si nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, tenemos que ir progresando también e ir subiendo. Acuérdense lo que hablamos de Juan. ¿Cómo empezó Juan? Juan empezó mal. Él era el Boanerge, hermano, los hijos del trueno. Señor, oramos para que descienda fuego y consuma a esos sinvergüenzas. El Señor le dijo que no. ¿Y cómo terminó? Escribiendo cartas de amor. Él fue progresivo. Si yo tengo mi temperamento, si yo tengo mi forma de ser, y si el Señor va a hacer, me va a dar los milagros y todo, hermano, pero la forma de ser, yo soy el que tengo que tomar, hermano, la decisión de empezar a cambiar y no reaccionar igual que antes. Lea usted, hermano, ¿para qué vamos? En Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él conmigo. Es evidente que Dios tiene una voluntad de ¿qué? De cenar con nosotros, de bendecirnos. Pero también nosotros tenemos una voluntad de abrir la puerta y dejarlo entrar. Entonces está la voluntad mía y está la voluntad de Dios, ¿cierto que sí? Tenemos el poder de decidir. También está en Mateo capítulo 7 versículo, hermano, habla sobre que al que me oye estas palabras y las hace, diga conmigo voluntad. Le compararé a un hombre que fundamentó su casa sobre la roca. Hay voluntad. Cuando usted entra en la voluntad de Dios, usted se para, se fundamenta en la roca. Y cuando vengan los ríos no lo van a tomar porque está dentro de la voluntad de Dios. Pero si no determinamos crecer, hermano, no va a suceder nada. Si seguimos, no, yo me congrego un día a la semana, o yo voy el martes, el jueves no voy, y me quedo mejor viendo MasterChef. Sí, hermano. Uy, se me zafó esa. Se me chispoteó, como dicen por allí. No, hermano, mire, estamos en guerra. Mire que David, ¿cómo empezó, hermano? David fue pastor de ovejas. Después David, ¿qué pasó? Pasó a ser un servidor. Hermano,
ya empezó a tocar, dejó de dormir con su papá y se sacrificó y se fue para el palacio a tocarle al rey, para servirle al rey, para que se saquen los demonios que lo atormentaban. Después aparece, hermano, un gigante. ¿Y qué pasó? Él se convirtió en un guerrero, pastor, servidor, guerrero. Lo derribó y después de guerrero se convirtió en ¿qué? En un rey. Hermano, mire la transición. Esa es la escalera espiritual. ¿En qué escalón estamos? No me responda. No, pastor, yo estoy haciendo esto, lo otro, yo estoy aquí haciendo plata, estoy aquí haciendo y deshaciendo. Sí, está bien, pero ¿y lo espiritual? En lo personal, Juan, Dios lo utilizó muchísimo, hermano, pero él tomó la decisión de ir cambiando personalmente, porque él tenía un genio tremendo. Si no, hermano, yo tengo mi genio. Yo tengo que cambiar cosas mías. Eso no me lo va a cambiar Dios. Yo decido si reacciono de la misma manera con que vengo reaccionando. Eso Dios no me lo va a cambiar, hermano. Yo decido si lo cambio o no lo cambio, porque eso está en mi voluntad. Ya tenemos la enseñanza, la información, el ayuno, la oración. Pero cuando venga esa situación, ¿voy a seguir por lo mismo? Entonces empecemos mal. No es como empezamos, es como terminamos. Es un proceso, hermano. Contesté mal. Bueno, Señor, perdóname. Volvamos otra vez. Pero, hermano, hay gente que se deleita. No, y es que ese se manda un genio y se ríe uno como con ese agrado. No, eso hay que aborrecer. Hermano, la ira hay que destruirla en el nombre de Jesús. Eso viene de las tinieblas. La ira. Hay que matarlo, hermano. Hay que matarlo. Juan lo eliminó, hermano. Lo eliminó. Pedro no quería, hermano. Mire qué pasó con Pedro. Lleno del Espíritu Santo, hermano. Lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hermano, allá a conveniencias con los de Antioquía. No los de la circuncisión y no los de la circuncisión. Y ya tenía el Espíritu Santo dentro. Y también, hermano, iba caminando con Jesús. ¿Y qué pasó? Le mochó la oreja a Malco. Él no tiró a mocharle la oreja, tiró a mocharle la cabeza, sino que reaccionó y le mochó fue la oreja. Andaba armado. Y hay cristianos que andan con el cuchillo, con el mal genio dentro, con el adentro, hermano, con algo adentro. Cuando pasa la situación sale a relucir. Hay que empezar ya a botar eso, hermano, ir botando eso del mundo, sacarlo. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Dígale que tiene a su lado, sube de nivel. Dígale, la voluntad de Dios es progresiva. Es progresiva. Vamos a leer, hermano, Salmo capítulo 103, versículo 21. Salmo 103, 21. ¿Estamos allí? ¿Qué dice? Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos. ¿Hay algún soldado de Dios aquí? Como 3 nomás, el resto son. ¿Hay sacerdotes aquí? Hay como 4, el resto ¿qué son? ¿Monaguillos o qué son? Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis ¿qué? Un ministro es el que hace la voluntad de Dios. El que no hace la voluntad de Dios ni es soldado, ni es del ejército de Dios, ni es ministro, no es nada. Terrible. Pero pastor, no señor. La Biblia lo dice. No es nada. No es ni el ejército. Por eso hay gente que sale quisque a la guerra sin hacer la voluntad de Dios. Y el diablo le hace así. Este no es de mí, este no es del ejército de Dios. ¿Usted quién es? A Dios conozco. A Jesús conozco. A Pablo sé quién es. Pero ¿usted quién es?
Cuando usted hace la voluntad de Dios, usted tiene una protección. Cuando usted está dentro de la voluntad de Dios, está en el diseño de Dios, hermano. Y Satanás lo va a identificar. No es estar dentro de la voluntad de Dios. Ese es intocable. ¡Pilas! ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Es yo decidir, no decidir. Para que Dios decida. Eso es la voluntad de Dios. Yo decidir, no decidir, para que Él decida. Ay, es que no me siento bien. Ay, no quiero. Se salió de la voluntad de Dios. Queda vulnerable. Vamos a leer, hermano, Juan capítulo 9, versículo 38. Juan 9, 38. Cuando uno no está en la... Hermano, mire, vuelvo y le repito. Dios no tiene compromiso con el hombre. Él tiene compromiso con la voluntad de Él. Él ya estableció su voluntad, su palabra, y Él la hace cumplir. Él tiene compromisos con su voluntad, no con el hombre. No le importa lo que el hombre quiere o le gusta, sino con lo que Él ya estableció, punto. ¿Qué dice la palabra del Señor? Juan capítulo 9, versículo 38, 31. 31, 9, 31, ¿qué dice? Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Un momentico. La gente, hermano, que dice, no, que Chuchito lindo, que Dios no oye a los pecadores, no los oye. Pero si alguno que es temeroso y qué, y hace su voluntad, a ese oye. Cuando usted y yo no hacemos la voluntad de Dios, Dios no nos oye. Olvídese que Dios no le escucha. Por eso es que la gente ora y ora y Señor, y Dios no lo oye. ¿Usted cree que el Padre oyó a Jesucristo cuando le dijo, Señor, pasa de mí esta copa? Lea Marcos. Dios no lo escuchó, Dios no le respondió. 3 veces le oró y no le respondió. ¿Sabe por qué? Porque Él ya sabía lo que tenía que hacer. Y uno se hace necio cuando Dios le dice a uno lo que tiene que hacer, hermano, y quiere hacer otra cosa. Dios se tapa los oídos, no lo oye. Eso se llama necedad. Porque quiero hacer lo que me gusta y no lo que Dios me dijo que ya que tenía que hacer. Dice, si alguno es temeroso y hace su voluntad, a ese oye. ¿A quién oye Dios? Al que hace su voluntad. Entonces yo estamos dentro de la voluntad de Dios. Dios te va a escuchar. Hermano, ¿qué oración no le contestó Dios a Jesucristo? Todas, menos esa. Y por eso empezó a enfermarse. Mire, hermano, es que yo me ponía cabezón. Yo decía, pero ¿cómo así? Entonces la presión es más fuerte que Jesús. ¿Cómo es que va a brotar gotas de sangre? ¿Por qué se enfermó Jesús? No, es que cuando está ahí, y empezaban los super teólogos, no, es que cuando uno está en un momento así de tensión, hasta brota y se le rompen los hermanos. No, se estaba saliendo de la voluntad de Dios. Pero cuando empezó el no, que se haga tu voluntad y no la mía, y ahí sí levantémonos, vámonos de aquí, que tengo que irme a que ser crucificado, ahí se le quitó esa cosa, hermano. Cuando uno se empieza a salir de la voluntad de Dios, se empieza a enfermar. Se empieza a enfermar. Así de literal, hermano. Te empiezan a pasarle cosas raras porque estás desprotegido. Es la palabra, hermano. No se enoje conmigo. Es la palabra. La Biblia dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea que mire lo que dice. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea que el que no hace la voluntad está en pecado. Por eso el diablo tiene derecho de coger a esa persona y hacer cosas, hermano. Porque tiene autoridad sobre esa persona, porque está en pecado. Cuando uno no hace la voluntad de Dios, está en pecado. Eso es terrible, hermano. Por eso el diablo tiene, hermano, derecho a colocarle chicharrones por encima. Chicharrones. Colocarle, hermano, le manda emisarios de las tinieblas, dolencias, trabajo, le coloca cansancio, sueño, pereza, espíritu. Esos demoniecitos de primer rango le caen, hermano. Sí, son los demonios, hermano, de menor rango. La pereza, la jartera, la angustia, el olvido, el cansancio. Esos son espíritus de bajo rango. Pero cuando usted es una persona entendida, hermano, eso se va para la porra.
Se mantiene en la voluntad de Dios. Usted ora, usted ayuna, usted llega temprano, clama al Señor y se mete aquí. Y el diablo no lo engaña tan fácilmente. Ya sube de escalón y ya hay otros demonios. ¿Por qué Dios nos dice que nos preparemos? El que conoce la voluntad, porque cuando Dios te va a bendecir, te va a meter en otra gloria, hay demonios de más alto rango. Y si te sigue subiendo, son demonios de más alto rango. Pero hay gente que está en el primer escalón de... no ha podido subir. Y perdóname, pero es que eso es lo que dice la palabra del Señor. Y hace su voluntad, a ese oye. Si estamos en la voluntad de Dios, Dios nos va a escuchar. La Biblia dice, claman los justos y Jehová los oye. ¿Y qué pasa? Y lo libra de todas sus angustias. Si Dios te oye, Dios te libra. Dice el Salmo, si Dios te oye, Él te va a librar. Pero el problema es para que nos oiga. Para que nos oiga, que tenemos que estar en la voluntad de Dios. Si no estamos en la voluntad de Dios, no nos va a oír. Y si no nos oye, pues es como cuando usted tiene su hijo, hermano. Usted tiene su hijo y su hijo, papá, ayúdame. Usted lo oye, usted de una va y lo ayuda, ¿cierto que sí? Y si usted, que hermano, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios dará a los que le pidan? ¿Cierto que sí? Hermano, pero el problema para que Dios te oiga es que Él colocó su palabra, hermano, y Él se colocó debajo. Entonces Él colocó, él nos ama mucho y nos quiere responder y nos quiere bendecir. Pero ¿qué pasa? Que Él, como dijo, que el que hace la voluntad mía de Dios, a ese voy a oír. Pues resulta que la persona se salió de la voluntad y Dios no lo va a poder escuchar. Cuando esté en el momento de la aflicción, no lo va a poder escuchar porque está fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí ve cómo operan las reglas del reino? Entonces, cuando nos salimos de la voluntad de Dios, hermano, Dios no nos puede escuchar, aunque Él quisiera, pero no puede. Porque Él estableció esa regla. Él no la puede violar, porque Él es justo. El trono de Dios, hermano, está cimentado en justicia y en juicio. No sería justo que Él diga eso y algunos lo cumplen y a otros no. Él lo hace cumplir. ¿Cierto que sí? Entonces, si nos salimos de la voluntad de Dios, Dios no nos oye. Y si no nos oye, no nos puede librar de las angustias, como dice Salmos. Claman los justos y Jehová los oye y lo libra de todas sus angustias. Usted clama, Dios lo oye y lo libra. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me salgo de la voluntad, no me oye, no me puede librar. Por muy malo, hermano, que sea el niño, si el niño le pide a usted ayuda, uno va corriendo a la ayuda. Y si Dios, hermano, que es más amoroso que nosotros, si uno le pide y Él nos oye, pues ¿qué pasa? Él nos va a librar. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, no nos oye. Eso es algo tremendo, hermanos. Salmo 143. Versículo 10. Dice la palabra del Señor, Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El Espíritu Santo es el que te va a guiar y el que te va a dar a conocer la voluntad de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que, hermano, es el que, Salmo 143, 10, el Espíritu Santo es, hermano, el que escudriña lo profundo de Dios. El Espíritu Santo sabe la voluntad de Dios. Por eso Dios nos dice que nos tenemos que volver amigos del Espíritu de Dios, para poder, hermanos, saber pedir como conviene. Él es el que nos enseña a pedir como conviene, porque Él conoce la voluntad de Dios. ¿No ve que Él escudriña lo profundo de Dios? Entonces, al no tener comunión con el Espíritu Santo, al no levantarme a orar, a buscar, hermano, la voluntad de Dios, no la vamos a conocer, y al no conocerla, pues no la vamos a aprender. Y no vamos a poder, al no conocer la voluntad de Dios, no la podemos hacer, porque vamos a hacer lo que a nosotros nos parece. Es como yo tener, hermano, una cantidad, yo tener mi empresa y tener una cantidad de materiales. Y yo me pongo como loco a hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas. Y resulta que el cliente me dice, ay, pero es que yo no lo quería esas medidas. Se parrandió todo el material. Diga conmigo, la voluntad de Dios. ¿Qué pasó con Moisés cuando Dios se le aparece y le dice, vas a hacer el tabernáculo con estas medidas, con este color, las cortinas van a ser así, 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 así? Moisés lo hizo así como Él le dijo.
No le diga, ay Señor, pero es que las cortinas no me gustan. Y es que esas flores no me gustan. No es que le gusta a usted, es que le gusta a Dios. Porque somos el edificio de Dios. Y Él lo está haciendo, Él lo está puliendo, Él lo está edificando. Usted es el simple hermano trabajador que lo está, somos socios con el Señor. Usted está trabajando. Usted no le va a decir al dueño de la casa, usted siendo el maestro, cómo lo va a hacer, sino que el maestro le dice, yo quiero esto, esto aquí y esto aquí. ¿Y usted qué tiene que hacer como trabajador? Hacer como el dueño diga, ¿sí o no? Como el dueño diga. A veces los dueños piden unas cosas que uno dice, pero eso no va así, pero yo lo quiero así. Y entonces llega otro ingeniero y llega y mire, uy, ¿quién sería el chambón que hizo esto? Pero si el dueño fue el que dijo que lo hiciera así. He visto, hermano, hombres que son caprichosos, tienen plata, hermano, han hecho enchapar un piso, pero hasta que llegan allí, ese piso no me gustó así. Levantad ese piso y coloquemos de este de otro color. Y uno como el maestro, uy, pero ese piso tan bueno que estaba, a bulearle martillo y porra a eso. Pero es el dueño el que hace, el que dice cómo es, ¿cierto? Y si Dios es su dueño, Él va a edificar, como somos el templo, lo va a edificar a usted como Él quiera, no como yo quiera. Porque es que está mi voluntad y está la voluntad de Dios. Y van a chocar. Si yo no me rindo, pues voy a edificar mi propio reino y no voy a edificar el reino de Dios. Amén.